Revisemos primero cuando se quiere hacer una estimación por intervalo de la media poblacional y la desviación estándar poblacional se considera conocida. Para ilustrar el manejo voy a emplear el siguiente caso. Para vigilar la calidad de su servicio, una empresa que se dedica exclusivamente a satisfacer pedidos por Internet selecciona una muestra aleatoria de clientes cada mes para preguntarles acerca de la calidad del servicio y se determina una calificación de satisfacción entre 0 y 100. Las encuestas anteriores han demostrado que la desviación estándar de las calificaciones tiende a estabilizarse en 20. La última encuesta se hizo a 100 clientes y arrojó una calificación promedio de 82. Estime un intervalo de confianza de 90% para las calificaciones en periodos posteriores. Para solucionar este caso, debe emplearse la función estadística intervalo punto confianza punto normal si la muestra es mayor de 30, o intervalo punto confianza punto t si la muestra es más pequeña. En este caso, como la muestra es de 100, debemos ubicar intervalo de confianza para la normal, es decir, este. Esta función tiene tres parámetros que son alfa, la desviación estándar y el tamaño. Alfa es 1 menos el nivel de confianza, es decir, 1 menos 0.9, o sea que alfa es 0.1. La desviación estándar habíamos dicho que es 20 y el tamaño habíamos dicho que es 100. La hoja de cálculo te arroja el error, es decir, lo que debe sumarse o restarse a la media para obtener el intervalo. En este caso, entonces, el límite inferior es la media menos el error y el límite superior es la media más el error. Eso quiere decir que el intervalo está entre 78.71 y 85.29. Eso significa que si no se conoce la media, sino que tienes todos los datos muestrales, debes empezar por calcular dicha media. Ahora, si se supone que la desviación estándar no se conoce, que es lo habitual, debes hallar los estadísticos de resumen de los datos, pero al calcularlos debes señalar la casilla nivel de confianza para la media. Miremos el siguiente ejemplo. Las ventas el mes anterior de 35 ferreterías de Medellín fueron las que se listan en pantalla. Si queremos hallar un intervalo de confianza, debemos calcular los estadísticos de resumen. Recordemos que estos se hallan eligiendo el menú Datos, luego Análisis de datos y la función Estadística descriptiva. Te va a pedir un rango de entrada, asignamos los datos, un rango de salida, que puede ser ese, y señalamos resumen de estadísticas, nivel de confianza para la media. Si queremos hallar un intervalo de confianza de 90%, por ejemplo, digitamos 90 y escogemos aceptar. El límite inferior es entonces la media menos el error, es decir, 355.257.316. Y el límite superior es la media más el error, es decir, 461.559.560. Quiero aclarar dos cosas. Primero, si el límite inferior te da negativo y la variable no puede asumir valores negativos, como en el caso que estamos estudiando, ya que no puede haber una calificación negativa, entonces el límite inferior se considera como 0. Segundo, si es necesario aplicar factor de corrección, la operación debe hacerse como cualquier otra operación de Excel, ya que no hay una herramienta predefinida para esto. Por último, miremos si lo que queremos es hacer un intervalo de confianza para la proporción poblacional. Excel no tiene una herramienta para construir este tipo de intervalos, por lo que es necesario hacer el ejercicio completo. Supongamos que en una encuesta para determinar la popularidad presidencial se pidió a cada integrante de una muestra aleatoria de 200 personas que contestara si el presidente estaba haciendo un buen trabajo. Las respuestas fueron las que se ven en pantalla.
Si queremos crear un intervalo de confianza para la proporción de personas que consideran que el presidente está haciendo un buen trabajo, primero debemos hallar la proporción de las respuestas afirmativas en la muestra, ya que ese va a ser el centro del intervalo. Por lo tanto, procedemos. Para hallar el tamaño de la muestra, utilizamos la función estadística contar.a. Esta. Y vamos a contar los datos. Ya habíamos dicho que son 200. La respuesta de interés es sí. Perdón, esto tiene un virus, así que mejor copiémoslo. El conteo de la respuesta lo hacemos con la función contar.sin. El rango son todos los datos y el criterio es sí. Nos dice que hay 118 respuestas afirmativas en la muestra. Entonces la proporción muestral es 118 dividido 200, es decir, 0.59. El nivel de confianza se determina subjetivamente, digamos que es de un 90%. Eso significa que el valor Z se halla utilizando la inversa de la normal estándar. Es decir, esta función. La probabilidad es 0.5 más el nivel de confianza elegido dividido 2. Eso quiere decir que el valor Z es 1.645. El error estándar es la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Para ello utilizamos la función matemática rquad. En otros computadores aparece simplemente como raíz. Aquí aparece como raíz. El número es entonces P, que es 0.59, por Q, que es 1 menos P, dividido N. Y por lo tanto el error es la multiplicación entre el valor Z y el error estándar. Eso significa que el límite inferior es la proporción muestral menos el error. Y el límite superior es la proporción muestral más el error. Por lo tanto, con un nivel de confianza de 90%, el intervalo está entre 0.5328 y 0.6472.